Muy buenas tardes y muchas gracias por venir a esta segunda conferencia de este ciclo de conferencias en el archivo. Hoy tenemos la suerte de tener, de tener aquí a mi lado a, a conferenciante y a presentador, que no nos pasa en todas las conferencias. La conferencia es No fue un sueño, lo vi, sobre Ángel González, el poeta Ángel González en América, y nos lo va a impartir José Ángel Baños Saldaña, que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y a modo de presentador tenemos al profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, Guillermo Sánchez Ungido. Si les paso ahora la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sara. Y nada, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, quería en primer lugar agradecer a la profesora, a mi profesora, lo voy a decir así, Virginia Gil, por invitarme a este magnífico encuentro, a este magnífico espacio y además, bueno, por hacerlo acompañando a mi querido José Ángel Baños. También, bueno, hago extensión este agradecimiento, por supuesto, al vicerrectorado, al Archivo Indianos que nos acoge hoy aquí. Nos reunimos sin duda en un espacio lleno de memoria y también lleno de travesías y de viajes, ¿no? Cada pared guarda una historia de ida, una historia de regreso, en fin, una palabra que cruza una y otra vez el océano. No podría haber mejor escenario para coger esta conferencia que cierra, lo voy a decir así, al menos simbólicamente, unos cuantos días que hemos dedicado a la celebración de un poeta para nosotros dos, pero también para la sociedad asturiana como es Ángel González. Un poeta cuya vida, como la de tantos asturianos, estuvo marcada también en alguna ocasión de su vida por la distancia, por el viaje, por la nostalgia y por esa forma de esperanza que solo conocen los que nos hemos sentido a veces lejos de nuestra casa, como nos sentimos el propio José Ángel y yo. El título de la conferencia que hoy nos convoca aquí, en Colombres, No fue un sueño, lo vi, Ángel González en América, suena ya como una especie de revelación, y lo es de verdad, ¿no? Esa aclaración segunda la podría haber escrito perfectamente el poeta Ángel González en América, yo, Ángel González en América. Fue para Ángel González América un territorio de contrastes, de aprendizaje y también de reinvención. Allí vivió, como nos contará el profesor Maño Saldaña, un tiempo, Alburquerque, y aprovechó su estancia también para plasmarlo en sus poemas. Agradezco la invitación, como decía al principio, porque para mí es un privilegio y una alegría presentar a José Ángel Baños Saldaña, y por un motivo doble. Por un lado, lo voy a confesar, presentar a un amigo, a un gran amigo, alguien con el que he compartido precisamente conversaciones, lecturas y complicidad de quienes entienden que la poesía no es solo un tema de estudio, sino una forma de estar en el mundo, una forma de vida. Y por otro lado, la de presentar a un joven investigador, a un joven, pero con un extraordinario talento que se está consolidando como una de las voces más lúcidas en el ámbito de la poesía española contemporánea y su estudio. Alguien a quien lo admiro incluso cuando invade los negociados o áreas en jerga académica de uno mismo. José Ángel Baños Saldaña pertenece a esa generación de estudiosos que han devuelto a la crítica literaria la pasión por el detalle, el pulso del verso, la conciencia de que el pensamiento y el lenguaje se entretejen en el poema como las hebras de un mismo hilo, remedado, en su caso, por la gran monografía más perenne que el bronce, el discurso autopoético en la lírica española contemporánea. Un trabajo que ha expandido prácticamente desde los orígenes de la lírica hasta los poetas de nuestros días. En fin, estos días hemos escuchado muchas historias, los días de congreso que extendemos aquí, hemos recorrido la obra de un poeta al que se ha dicho que poseía una ironía civil, en fin, un escepticismo luminoso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta conferencia de José Ángel Baños Saldaña nos invita a mirar hacia el otro lado del mapa, que es lo que nos convoca esta tarde aquí en Colombres. El poeta comprendió que la distancia no borra la identidad, sino que de alguna manera la afirma, y es lo que estas paredes también encierran, ¿no? Que la nostalgia no es solo un dolor por lo perdido, sino también una gratitud por lo vivido. Porque en el fondo este encuentro es una celebración del diálogo con el poeta ovetense y un diálogo entre Asturias y América, entre la poesía y la vida, entre el pasado y el porvenir. Y también del diálogo entre quienes seguimos creyendo, como el propio Ángel González, que la poesía no sirve para nada, salvo para mirar las cosas más de cerca. Esta tarde, gracias a José Ángel, miraremos de cerca
el continente americano de un poeta asturiano que nunca dejó de escribir desde la lucidez, el humor y la ternura. Y al hacerlo, quizás comprendamos un poco mejor que aquel verso que da título a la conferencia, no fue un sueño, lo vi, no describe solo un paisaje, sino una certeza. La certeza de que la poesía, cuando es auténtica, nos permite ver lo invisible. Maestro, amigo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, querido Guillermo, por la presentación. Los que nos conocen saben que somos muy informales en muchos casos y estoy un poco emocionado de ver, eh, bueno, tan bellas palabras expresadas con sinceridad, así que te lo agradezco. Quiero empezar también agradeciendo a la Fundación Archivos Indianos y al Museo de la Emigración la invitación para estar hoy aquí, concretamente a la directora del ciclo de conferencias, a Virginia Gil, que fue una apreciada y admirada compañera de departamento durante un tiempo y que descubro ahora que es una gran embajadora de esta tierra. Su atención ha sido exquisita a lo largo de estos días, así que estoy profundamente agradecido y se confirma aquello que todos los compañeros de otras universidades nos han dicho sobre ti. Muchas gracias por ese trato. También agradezco al Ayuntamiento de Ribadedeva el que este ciclo sea posible, al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y a la Cátedra Ángel González. Yo vengo aquí para hablar del gran poeta que todos admiramos y de su periodo en América. Los que estamos familiarizados ya a hablar de América, entendemos que América no es solo Estados Unidos, sino que es todo un continente desde lo alto hacia lo bajo, ¿no? Vengo también a hablar de su visión de la vida, de cómo vivió ello, de esa visión que uno tiene cuando está lejos de su tierra, cuando empieza a descubrir nuevas formas de pensar, nuevas formas de entender al mundo, esa visión irreal de las cosas, como si no estuvieran sucediendo. Y cómo la memoria, para todos los que hemos estado tiempo fuera de nuestra casa, trabajando al otro lado del Atlántico, como la memoria a veces te sacude de golpe cuando menos te lo esperas, ¿no? Vengo a hablar de Ángel González a partir de la vida. Ángel González fue profesor y siempre rechazó la erudición vana, ese estudio de la literatura como si estuviéramos encerrados en nuestro cuarto o en nuestra habitación, en nuestro despacho y nos olvidáramos de lo que hay en la realidad. Ángel González estudió la literatura como una manera de vivir y estar en el mundo. Y yo, aunque suene cursi, venía a que leyéramos a Ángel González no solo desde su vida, sino también desde la nuestra y desde nuestras propias experiencias. Ese Ángel González, profesor, que llegó a Estados Unidos emocionado, con muchas ganas de dar clase, con una forma de vivir la universidad diferente y que al tiempo de dar clase descubrió que la universidad tiene muchas luces, pero también tiene muchas sombras y que no siempre todos en la universidad piensan en la vida, sino que piensan en estar aislados del mundo y en lucir un conocimiento que no sirve de nada si uno no sabe estar en el mundo como debe, ¿no? Y por ello escribió Eruditos en Campus, un poema que se basa en años de agotamiento tras convivir con colegas universitarios a los que detestaba cuando desconfiaban de la sociedad, cuando no se preocupaban por ella. Y vamos a leer ese poema porque tiene que ver con cómo vamos a empezar hoy a leer a Ángel González y su periodo en América. El poema dice: son los que son, apacibles, pacientes, divagando en pequeños rebaños por el recinto ajardinado. Vedlos, o mejor, escuchadlos. Voy a ir haciendo interrupciones del poema, estos son defectos de profesor universitario, nunca leemos el poema de golpe, sino que tenemos que ir haciendo incisos. A partir de aquí, Ángel González va a comparar a los profesores universitarios que no piensan en la vida, sino que piensan en los libros, como un rebaño acrítico, como personas que no están interesadas por la realidad, sino que están interesadas por las páginas escritas, ¿no? Y van a empezar a compararlos como con vacas, va a estar jugando con ese doble sentido. Dice, escucharlos, ¿no? Ver a los profesores o escucharlos. Mugen difusa ciencia, comen hojas de Plinio y de lechuga, devoran hamburguesas, textos griegos, diminutos textículos en sánscrito y luego fertilizan la tierra con clásicos detritus, alma mater. Si eructan, un erudito dictum perfuma el campo de sabiduría. Si silentes meditan, raudos, indescifrables silogismos, iluminando un universo puro, recorren sus neuronas fatigadas.
Buscan, la mirada perdida en el futuro, respuesta a los enigmas eternos. ¿Qué salario tendré dentro de un año? ¿Es jueves hoy? ¿Cuánto tardará en derretirse tanta nieve? ¿No? Esos profesores universitarios que a veces que parecen que viven en el mundo de las esferas, pero que tienen las preocupaciones de todos y tan simplemente las disimulan por considerarse especiales por su trabajo. Ese no era Ángel y no vamos a leer a Ángel a partir de ese método, sino a partir del método de la vida. Traía esta referencia al Cervantes Virtual, que es el portal del hispanismo más difundido a lo largo del mundo, en el que podemos encontrar información sobre cualquier poeta, información muy sencilla, muy detallada. Y ahí está la información de Ángel González y toda su historia, ¿no? Desde el principio hasta el final, la cronología de su vida y obra. A nosotros nos interesan algunos datos hoy. Nació en 1925, estamos en su centenario, pero nos interesa sobre todo ese periodo que va a pasar en América. En 1970, Ángel González lo expresa. Dice, yo quería ir a América, quería pasar por Nueva York y busqué a unos cuantos amigos a ver si me invitaban a Estados Unidos y ya también hacía ese viaje a Nueva York, ¿no? De nuevo él estaba pensando en vivir. Pues lo consiguió y lo invitaron a dar conferencias en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. El caso es que Ángel González, a pesar de que decía que quería ir a Nueva York y pasar por allí y vivir, también era un gran profesor, una persona muy inteligente, sabía muy bien leer y tenía una capacidad comunicativa extraordinaria, y eso hizo que una vez llegó a Estados Unidos quisieran retenerlo allí. En 1972 se va a trasladar ya a Nuevo México como profesor invitado durante un semestre y aprovechará para viajar a Chile, será su primer viaje a Chile, viajará a México, viajará a Venezuela y también se hará ese primer viaje a Argentina. No todo en el mismo año, sino ya a lo largo de la década. Siguió y siguió y quisieron seguir con él, ¿no? En 1973 fue profesor invitado en las universidades de Utah, de Maryland y de Texas. Empezó a moverse por todo Estados Unidos y finalmente acabaría en 1974 como profesor de literatura contemporánea en la Universidad de Nuevo México. No hace falta decir las razones obvias por las que Ángel González se fue a Estados Unidos o se fue a América, y eso se debía a la dictadura que había en España y a esa España gris que incluso cuando la dictadura empezaba a resquebrajarse y se veía la posibilidad de otra nueva vida, seguía siendo una vida que no terminaba de arrancar, y Ángel González buscaba ese respiro, ese salir y ver otro mundo, ¿no? Cuando llegó a Estados Unidos se convenció de que había otra forma de vivir y de comprender la realidad, y le convenció lo que allí encontró. Luego veremos algunas palabras que dice sobre ese periodo. Bueno, en 1979 también irá a Cuba, fue jurado del Premio Casa de las Américas y ya en 1993 se jubiló como profesor en la Universidad de Nuevo México. Permaneció allí toda su vida activa laboral prácticamente, con excepción de los trabajos que hizo en España, que fue maestro, trabajó en el Ministerio, creo, de Obras Públicas, pero él siempre dice, esos trabajos no eran mi vida. Yo realmente descubrí mi vida cuando enseñé literatura, cuando fui profesor de literatura en Nuevo México, donde en 1993 también se casará con Susana Rivera y continuará viviendo en Estados Unidos con viajes muy frecuentes a España. Pero antes de marcharse a América, Ángel González ya mostró mucho interés por el continente y su poesía está plagada de referencias tanto a poetas hispanoamericanos como a lugares de América. En muchos sentidos, un lugar como Cuba fue como un soplo de esperanza para la dictadura y ese poder de asentarse el franquismo, ¿no? Todos pensaron que tal vez el franquismo se iba a ir, no se iba a consolidar, pero vieron que la gente lo naturalizaba. Y cuando estalló la revolución en Cuba y vieron que no solo la revolución estalló, sino que consiguió sobrevivir a los primeros ataques del imperialismo estadounidense, se ilusionaron con esos países y los tomaron como referentes. Se ilusionaron, a los años llegó la desilusión y esa desilusión acabó dando lugar a un pensamiento pesimista sobre que el ser humano al final lo que hace es destruir sin más, desde todos los puntos de vista. Traía una referencia estando en el archivo de indianos. Ángel González se fijó en los indianos, siempre le interesó el viaje, siempre le interesó América. Y hay un poema espléndido en el que él habla de dos tipos de indianos: los que se fueron, explotaron todo lo que pudieron y volvieron con riqueza, pero también aquellos que se fueron por represión política y volvieron con una mano delante y otra detrás, sin poder cumplir el sueño de vivir.
Y en este poema se muestra aquí muy claramente, vamos a leerlo. Dice, recuerdo a los indianos de mi infancia. Eran buenas personas, nos decían. Donaban fuentes públicas y grupos escolares a los pueblos de donde el hambre los había expulsado cuando niños de su débil reducto nutritivo. Defendidos de la tuberculosis solo por el maíz y las patatas, regalaban también brillantes cálices de oro a las iglesias, coronas refulgentes a las vírgenes de madera y valiosas monedas a las vírgenes otras, las de carne, en cuya piel se demostraba cómo, contra lo que pudiera suponerse, hay cosas que mejora la dieta anteriormente reseñada. Es decir, la falta de hambre a ciertas mujeres las beneficiaba, no es lo que está diciendo, ya quien se aprovechaba de eso, los del capital, los del dinero se aprovechaban. Exhibían el oro en su sonrisa, irresistible cuanto más dorada, y se morían casi siempre pronto. Viejos joviales de adorable prótesis y desastrosa próstata. La sífilis no era asunto sencillo en aquel tiempo, venían generalmente de La Habana. Yo ignoraba, en los años lejanos que hoy evoco, los más elementales rudimentos de economía política. Y no estaba en mi alcance, por lo tanto, comprender los efectos y las causas de aquella, en cualquier caso, generosa conducta. Hasta qué punto tantas escuelas, fuentes y campanas, todos esos molares e incisivos de 22 quilates, tanta virgen, oscurecían lejos aquel paisaje opuesto de palmeras y cañas de donde procedían. Secaban en un lugar distante lo que reverdecían en esta tierra nuestra. Eran aquí rumor y más allá silencio, llanto remoto, muerte desterrada. No obstante la ignorancia referida, aquel infantil yo ahora evocado ya entonces admiraba especialmente a los que revesaban desprovistos de todo resplandor, los que traían únicamente un resto de fatiga entre las manos, un equipaje solo de nostalgia, un patrimonio inútil de recuerdos y el brillo del fracaso en la mirada, iluminando casi una sonrisa apenas de tristeza. Ese venir sin patrimonio, ese no tener nada, ser un desheredado, porque tanto en un lugar como en otro te han quitado el espacio habitable. Así concebía Ángel González el viaje ya era parte de la memoria y de una memoria colectiva y de una construcción del patrimonio. Traigo ahora una canción que se titula La Paloma, es una letra de Sebastián Iradier y Salaberry. Es una canción que es una habanera, viene otra vez por esa influencia de lo cubano, y bueno, está interpretada por numerosos artistas a lo largo de España e internacionalmente. Yo he traído la versión de los Panchos. Vamos a reproducir una parte para que se escuche el tono y para que se vea cómo Ángel González recupera también los sonidos y las melodías del otro lado del océano, incluso antes de estar allí. Que se vino desde mí, que sí sé. Si a tu ventana llega, escucha a mí. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame amor.
Bueno, la canción es preciosa y podríamos escucharla entera, pero me temo que iríamos muy justos de tiempo. Esos últimos sonidos que hemos escuchado de Ay Chinita, vente a donde vivo yo, son las frases que recoge Ángel González al inicio del poema La Paloma, versión libre. Cuenta la leyenda que la canción viene de que muy antiguamente se hundió un barco y del barco salieron numerosas palomas y esas palomas llegaron a una ventana y se cuenta que la paloma representa al enamorado marinero perdido en el agua que todavía llega su amor a la enamorada, a su ventana. Ángel González va a recuperar ese mensaje del amor a lo largo del mundo, simbolizado en la paloma, que es la paloma de la paz, y va a hacer una denuncia de la explotación que se da por la guerra mundial, de las injusticias, de las calamidades de la guerra mundial, pero de cómo la maldad humana se ha ido expandiendo por el mundo, incluso llegando a la guerra de Vietnam. Antes de ir Ángel González a Estados Unidos y a los países de Hispanoamérica, ya estaba este tema en su poesía. Dice, se habla de la esperanza últimamente, en donde vivo yo. Alguien la vio pasar por los suburbios de París, allá hacia el año 1940 y tantos. Poco después aparecieron huellas de su vuelo en Roma. También es cierto que desde las Antillas voló un día tan alta que su sombra cubrió pueblos enteros, acarició los montes y los ríos, cruzó sobre las olas, saltó a otros continentes. Parecía, ay, que vente conmigo a donde vivo yo. Años más tarde, un profesor ilustre de lujo, de unas plumas mancilladas, halladas entre sangre cerca de un arrozal en el sudeste asiático, que ahí estaba ella, en el sitio y la hora de la ira, en donde vivo yo. No en el lugar del pacto, no, en el de la renuncia, jamás en el dominio de la conformidad, donde la vida se doblega, nunca, en donde muero yo. Jugando con esa ambigüedad entre la represión en donde yo vivo, pero también en el estar muerto en vida, ¿no? En donde muero yo. Ese lugar del amor que fracasa, esos lugares que no son propicios al amor, como dice otro poema de Ángel González. Y bueno, estalló la revolución en el 59 en Cuba y poco después se dio el ataque o la invasión americana en Playa Girón, que salió con victoria del ejército cubano, y muchos escritores celebraron la esperanza de un posible cambio. No sabían lo que iba a llegar, pero era un posible cambio. Se publicó un libro, fuera de España, obviamente, titulado España canta a Cuba. En él participaron numerosos poetas y estos poetas elogiaron el régimen castrista en muchos casos, casi tomando a Fidel Castro como un nuevo redentor de la humanidad. Y Ángel González participó en este libro, pero da mucha prueba de su desconfianza hacia las ideologías, en el que Ángel González borra todo rastro de los líderes cubanos. Publica un poema en el que elogia la esperanza de libertad, se titula Perla de las Antillas, que es como así se conoce a Cuba, porque es ese lugar allí en medio del mar, ¿no? Y él va a tomar a Cuba como el estallido de una perla, y ese estallido de la perla es el estallido de la esperanza. Una esperanza que conviene ver cómo va en el futuro. Ángel González no menciona en ningún momento a los líderes de la revolución, sino que habla de la necesidad de la esperanza en el mundo. Y por eso nunca borró este poema de su poesía. La mayoría de poetas acabaron borrando los poemas que publicaron aquí de su poesía completa. Ángel González no. Vamos a ver cómo imita la voz de los otros, la voz de los que reprimen a los demás. El poema está imitando esa voz. Va a estar diciendo esto no debe permitirse. Dice, ha estallado una perla y las cenizas de la libertad, empujadas por el viento del Caribe, siembran el desconcierto y el terror entre los responsables de un continente inmenso. Desde la Casa Blanca a la Rosada, de Estados Unidos hasta Argentina, todos los techos de las grandes casas están amenazados por el irreparable, cruel desastre. Ha estrellado una perla y los residuos de la dignidad pueden contaminar a mucha gente. Es preciso evitarlo porque si los indios que obtienen el estaño y el cobre en las minas de Chile y de Bolivia, si los habitantes de los suburbios en Buenos Aires y los desposeídos del Perú, si los oscuros buscadores de caucho y los integrantes de las tribus de Paraguay y de Colombia, si los analfabetos ciudadanos de México, inscritos en el centro de electores y borrados del registro de la propiedad, si los que fertilizan con sudor las plantaciones de azúcar y café, si los que recortan las pesadas selvas a golpe de machete para incrementar la producción mundial de piñas en conserva, si todos ellos y sus otros muchos hermanos en la desnutrición sufriesen en su carne la quemadura de la nefanda escoria de la dignidad, ¿acaso pretendiesen ser libres?
Y entonces, ¿qué sería de las grandes compañías, de los trusts y los cárteles, de los jugadores de bolsa y de los propietarios de prostíbulos? En nombre de esos valores fundamentales y de otros menos cotizados, alguien debe hacer algo para evitarlo, pero ha estallado una perla. Peligroso es ahora el viento del Caribe entre el olor salobre de la mar y el aroma más denso de las frutas del trópico, entre el brillante polen de las flores que crecen donde el sol es un flagelo infatigable y amarillo, entre plumas de verdes papagayos y golpes de guitarras y sonrisas blancas como canciones en la noche, el viento arrastra una semilla perfumada y violenta, una simiente fina como el polvo, nube dorada o resplandor sin nube, que los tifones lanzan, trizada perla, contra las costas más lejanas, y las brisas recogen y pasean, y las lluvias abaten, astillada antilla, sobre el suelo, tormenta ciega o cielo derribado, izada Cuba como una bandera, llama implacable o luz definidora, mas siempre pura, viva, poderosa, fértil semilla de la libertad. Muy interesante, cómo borra toda la violencia militar, cómo no elogia, cómo no hace épica de ningún mandatario político y cómo destaca la semilla de la libertad. La semilla es algo que si no se cuida, la planta no crece. Y Ángel González era muy consciente de eso y se desconfiaba de cualquier ideología. Este es el Ángel González antes de ir a América. Ya era un poeta, un escritor, una persona muy interesada por América. Pero también hay un Ángel González en América, el que se fue esquivando esta España gris de la dictadura. Dice, más tarde me fui a América, llegué allí por primera vez en el año 70. Mi madre murió en 1969 y probablemente no me hubiese ido a América si hubiese vivido, porque ella sentía que la muerte se le acercaba y tenía el temor de morirse sola. Esta frase me parece, se me ponen los pelos de punta, mira, nada más de leerla, porque frente a ese Ángel González fiestero, despreocupado, que nos venden muchos poetas que hablan de Ángel González, ¿no? O personas del mundo de la cultura, nos encontramos con un Ángel González cariñoso, preocupado, concienciado, que no quería abandonar un país que no le dejaba vivir en condiciones, tan simplemente porque tenía su madre. Una madre a la que él siempre dice que le había dado la vida, que le agradecía mucho venir de una familia de clase media, pero una familia que era de clase media y que destrozó precisamente la dictadura, acabando con padres, acabando con hermanos, dejándolos fuera, permitiéndole a la madre, no permitiéndole a la madre trabajar. Y a pesar de eso, su madre le dijo siempre, estudia, haz derecho, puedes tener un futuro. Y cuando a él no le gustaba derecho, dijo, bueno, también magisterio, hizo magisterio y le animó a ganarse la vida. Y a mí me parece muy tierna esa imagen del Ángel González que no quiere irse de España hasta que su madre ya no desaparece. Llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos descubrió una nueva vocación. Él no era profesor de literatura, no se había formado en literatura, pero conocía mucho porque había leído. De hecho, era su pasión. Él decía que las horas de clase en Derecho, pues bueno, la pasaba leyendo la mayoría de los casos. Dice, enseñando literatura he aprendido muchas cosas acerca de la literatura misma. Debo reconocer, a riesgo de que me crean inmodesto, que soy mi mejor discípulo. Dice, allí mi trabajo está de acuerdo con mis ideas y lo que hago me importa más que lo que había hecho hasta el momento de irme. Encontró ese lugar de la confianza, ese lugar de conocer a una nueva juventud que crecía con unas posibilidades de una vida diferente. La experiencia como profesor universitario fue al principio muy divertida, dice Ángel González, muy estimulante. En eso, como en casi todo, también fui autodidacta. Siempre digo con un poco de jactancia que la primera vez que asistí a una clase universitaria de literatura, el profesor era yo. Al principio fue una experiencia extraordinaria, aunque con los años me entusiasmé menos. Me obligó a estudiar mucho, pero estudiar lo que me gusta me divierte. Todo ello me llevó a intentar un género para mí nuevo, la crítica y el ensayo literario, a sabiendas de mis limitaciones como erudito. Lo que he publicado en ese terreno tiene más de aventura personal que de trabajo de erudición. Es decir, él vivía la literatura y lo importante era la vida y la realidad de la que hablaba. Y cómo pensar sobre el mundo es algo que puedes tener mayor impacto que invertir en bolsa, ¿no? La erudición de poco le servía y eso se nota mucho en sus trabajos, pero también se nota en el empleo de la nostalgia, ese poema en el que expresa la ilusión con la que llega a dar clase a Estados Unidos. Ahora vamos a jugar también con la idea de campus y las cabras que pasen por ahí, pero esta versión es mucho más irónica, mucho más divertida
y juega con ese bienestar, con ese descubrir también que frente a esa represión de la sexualidad en España o del cariño, de los afectos, ¿no? Del poder construir una vida libre, sin represión, sin las miradas de odio de los demás, pues va a hablar de cómo los jóvenes universitarios crecen con otra idea del mundo y con otra idea también de relacionarse con una propia pareja, ¿no? Dice, amo el campus universitario, sin cabras, con muchachas que paquen en latín, que meriendan pasapán con chocolate en griego, que saben lenguas vivas y se dejan besar en el crepúsculo, también en las rodillas, y usan la Coca-Cola como anticonceptivo. Ahora va a mezclar dos voces, la voz de como si estuviera creando un poema de elogio a esa belleza y la voz suya, interviniendo en ese poema. Dice, las flores marchitas de los libros de texto, finalizando el curso, deshojadas, cuando la primavera se instala en el culto jardín del rectorado, por manos todavía adolescentes, y roza con sus rosas, manchadas de bolígrafo y de tiza, el rostro ciego del poeta, transustanciándose en un olor agrio a naranjas, Homero o semen. Todo eso será un día materia de recuerdo y de nostalgia. Volverá terca la memoria una vez y otra vez en estos parajes, lo mismo que una abeja da vueltas al perfume de una flor ya arrancada. Inútilmente. Pero esa luz no se extinguirá nunca, llamas que aún no consumen, ningún presentimiento puede quebrar las risas, que iluminan las rosas y los cuerpos, y cuando el llanto llegue, como un halo, los escombros, la descomposición, que los preserva entre las sombras puros, no prevalecerán, serán más ruina, absortos en sí mismos, y sólo erguidos quedarán intactos, todavía más brillantes, ignorantes de sí, esos gestos de amor, sin ver más nada. Es decir, lo que pervive es el amor, el poder expresarse, el poder expresarlo con total libertad y el vivir en una igualdad de condiciones, esas rosas manchadas de tiza, ¿no? Ese concebir la literatura a través de explicarla, pero también a través de ver una vida nueva creciendo y que será materia del recuerdo y de la nostalgia. Ese Ángel González que ya está marcando que su periodo en Estados Unidos, su vivencia allí, su labor como profesor, ya está diciendo que en el futuro será lo que recuerde, será lo que tenga y a lo que quiera volver. El nostos de la nostalgia viene de la palabra nostos en griego, que es el dolor por el regreso. Y resulta llamativo que una persona que ha abandonado su país diga que la nueva experiencia que está viviendo va a ser su nostalgia. Él va a tener dolor por el regreso de volver a esto, pero no por el volver a España, es lo que nos está diciendo. El paisaje estadounidense le fascinó. Cuando estuvo en Texas, escribió el poema Texas, Otoño, un día. Hay que estar fijándose mucho en la naturaleza porque Ángel González, al recibir la herencia de Machado, utilizará la expresión de la naturaleza para la expresión de los estados de ánimo. En el anterior poema hablaba de la primavera, ¿no? La primavera es ese florecer, ese dar lugar a una nueva vida. En este el paisaje va a ser un paisaje totalmente alabado, pero tenemos que dejar de pensar que cuando Ángel González está hablando de un árbol, está hablando de una montaña, está hablando de una luz, en realidad está hablando de una felicidad interior. Está hablando del paisaje para hablar de los estados de ánimo que le evocan. Vemos que en el poema va a haber muchas exclamaciones, interrogaciones. Esto es muy raro en la poesía de Ángel González, cuando lo hace de una manera estetizada, cuando lo hace para elogiar algo, es raro. En otros lugares sí aparece. Y aquí es destacable cómo está mostrando en realidad un estado anímico a través del paisaje. Dice en el poema Texas, Otoño, un día: qué fragor el del sol contra los árboles. Se agita todo el monte en verde espuma. El aire es una llama transparente que enciende y no consume lo que sus lenguas lúcidas abrazan. Por la profundidad turbia del cielo, ánades cruzan en bandadas hondos, pétalos de la rosa de los vientos que, ¿hacia dónde? Los vientos caprichosos arrebatan. Desde las zarzas crepitantes de luz y mariposas, la voz de un Dios me exige que sacrifique aquello que más amo. Fijaos, ese estado anímico, ese sentirse tan bien en nuevos paisajes, esa fascinación por la nueva realidad, en realidad lleva al sacrificio de lo que más se ama. ¿Y qué es lo que más se ama? Deja la ambigüedad. Puede ser alguna historia personal que tenía en España y que abandonó, o puede ser también el propio hecho de dejar todos los recuerdos de su país al que se ha visto en cierta medida obligado a abandonar. Y la segunda parte del poema que dice: pero tú nada temas, pese a tanta belleza,
el deseo de hallar la paz en el olvido no prevalecerá contra tu imagen. Es decir, nunca se podrán anestesiar las ideas y las emociones. Y esta admiración de la libertad, creo que vamos bien de tiempo, ya estamos encaminándonos hacia otros poemas, ¿no? Esta admiración de la libertad y la repetición de los fracasos históricos la vamos a ver en su viaje a Chile, pero él no escribe un poema sobre que ha viajado a Chile. Escribe un poema en el que recuerda un año después su visita a Chile. ¿Y qué ha pasado en ese año, en ese transcurso? Lo que ha pasado es que hay un golpe de Estado y un cambio de un gobierno que era un gobierno progresista, pasamos a una dictadura. Y Ángel González va a recordar ese bienestar en Chile cuando él fue, a la situación que ha pasado un año, lo va a recordar como una manera de rememorar lo que pasó en España, el bienestar de España frente a la dictadura que se instala. Dice, estuve en Chiloé junto a la primavera. Sería otoño en España. ¿Veis la referencia a los estados de ánimo a través de las estaciones? En Chile estaba bien y estaba en primavera. En otoño, era otoño en España. Está jugando con que, obviamente, como son lados distintos de la geografía, las estaciones son otras, pero está jugando también con los estados de ánimo. En España, ¿por qué era otoño? Porque se estaba en plena decadencia, ¿vale? Dice, humedad dolorosa, praderas solitarias. Recuperé de pronto tiempo y tierra. Tiempo perdido, tierra derrotada. El mar mordía los acantilados con sus dientes de espuma verde y blanca. Veía el norte en el sur. ¿Por qué ve el norte en el sur? Porque está en un lugar que es del sur, está en Chile, en la parte sur, y dice que ese recuerdo, ese ver toda la naturaleza de Chile, le va a recordar mucho a la naturaleza del norte de España. Entonces, cuando dice que ve el norte en el sur, está jugando con la dialéctica y hablando de que va a estar recordando España y al mismo tiempo Chile. Espejismo de rostros y de muros iluminados con palabras puras, libertad, compañeros, esas serían las palabras de la política de la libertad, ¿no? Y en el fondo, con nieve, las montañas. Está jugando con los paisajes de nieve, con las montañas. Yo fui asturiano por un año, ¿no? Podría decirse, y aprendí cosas asturianas cuando estuve trabajando aquí. Luego ya no tuve la suerte de quedarme y estoy en otros lugares en los que también soy feliz, pero yo realmente nací en Cartagena, en el sur de España, región de Murcia, pero yo creo que tengo algo ahí, una identidad asturiana que no sé qué me pasa. Aprendí cosas, ¿no? Y a mí me dijeron que en Oviedo cuando hace frío es porque está nevado el Naranco, ¿no? Entonces aquí está hablando de esa nieve, ¿no? Y en el fondo con nieve las montañas de Chile con la nieve, pero las montañas también de Oviedo. ¿De dónde regresaba todo aquello? Surgidos de la bruma, era ayer o mañana. Albatros quietos, levitando arriba, serenaban el aire con sus extensas alas. Los albatros son los poetas, son los pájaros más grandes, los de la libertad. Es ese Neruda que acabará muriendo tras el golpe de Estado. Todo encalló en un tiempo amargo y sucio. Ahora, asomando sobre las aguas, la arboladura rota de esos días tan solo exhibe buitres en sus jarcias. No sé si conocéis lo que es la arboladura, que son como las partes de madera de un velero, ¿no? Todas las partes que suben, las que se van a poner las velas, y las jarcias, pues son también los cables que se van poniendo. Entonces, ¿qué dice? Que en ese mar ya lo que se iba viendo y lo que iba a acabar pasando era que los buitres se iban a instalar en el poder. ¿Y por qué se caracterizan los buitres? Pues por alimentarse de cadáveres y vivir a través de ellos. Ángel González dice así, estuve un año antes del golpe. En mi último libro hay poemas que recuerdan esa época. Son productos de mi sorpresa en Chile y la clara relación que ese país tenía con mi infancia. Geográfica, porque yo veía en el sur de Chile las montañas y las praderas que hay en el norte de España. Y porque aquello que yo vivía en Chile ya lo había visto cuando niño, esa euforia política que yo había presenciado en mi país en los años 1934 o 1935. Había entonces un ambiente en la calle muy parecido al de Allende, esa alegría popular, y también la angustia de imaginar que el final de Chile podía ser el mismo final que el de aquella España eufórica y optimista de febrero de 1936. Otra vez me ponen los pelos de punta solo con leer a Ángel González a través de la vida. Bueno, ya llegamos al final con menciones a dos breves poemas. Un poema es en el que nos habla de su crepúsculo vital, de ese ya estar instalado en Nuevo México como profesor, con una vida ordenada, a propósito de los crepúsculos de Albuquerque. Y en Crepúsculo, Albuquerque estío, escribe el poeta: sol sostenido en el poniente, alta polifonía de la luz,
va a estar jugando con toda la imagen, con todo lo visual, con toda esa naturaleza de lo que se llama la Sierra Sandía en Albuquerque, como decía ayer la profesora Sanonki Fugalde, que es profesora en Texas, y esa sierra se llama Sandía porque cuando se pone la luz, la parte de arriba de la sierra es como muy rojiza y la parte de abajo entra en sombra. Juega con esa luz y al mismo tiempo con los sonidos, con los acordes. El sol sostenido viene de la música, la polifonía de la luz también es musical, entonces está hablándonos a través del paisaje y de sonidos, está hablando de esa alegría interior. Desde el otro confín del horizonte, la montaña coral, madera y viento, instrumentos, ¿no? Responde con un denso acorde cárdeno a la larga cadencia de la tarde. Dice, ahora vivo en un estado que es pura naturaleza abrumadora y maravillosa. Nuevo México tiene casi como 2/3 de la España peninsular y 1 millón de habitantes. Allí va mucha gente que ha triunfado en la ciudad moderna, que lo deja todo y que alquila una cabaña, un rancho, para irse a vivir allí. En el fondo, lo hacen con espíritu religioso. Aquella soledad es inmensa. Y esa naturaleza emotiva también puede ser una naturaleza que es la naturaleza de la libertad o el de encontrarse una moral diferente. En los años 70, en la parte de California, esta experiencia sí la hemos compartido Ángel González y yo, porque yo también estuve viviendo en California y pasé por la playa de Venice Beach. Es un lugar de cultura muy alternativa. Está toda la gente más rara que te puedas encontrar, está en esa playa, haciendo cosas cada vez más raras. Y en los años 70, como protesta también contra Vietnam, se puso de moda pues el nudismo por esa zona, que era algo que estaba prohibido, no era algo que se llevara, pero la gente iba y hacía nudismo y al final como hacer nudismo era lo menos raro que se puede hacer en Venice Beach. Qué vergüenza, he dicho esto y está grabado. Pero es cierto que es muy alternativo, te puede encontrar de todo tipo de cosas. Y entonces él va a jugar con esa sorpresa hacia la propia moral que le está generando el ver a tanta gente desnuda en una playa, viniendo de España, de una España de la represión del cuerpo, y en la que todo se tiene que esconder, ¿no? Incluso cuando tenemos una sorpresa tendemos a usar el lenguaje del cristianismo, de la religión, ¿no? Jesús, la Virgen, Madre Santa, cosas así que tenemos todo ese tipo de expresiones. Entonces Ángel González va a jugar con el lenguaje de la religión y va a estar expresando esa nueva moral que se construye en Estados Unidos sobre la libertad del cuerpo. Es un poema con mucho humor, con muchos dobles sentidos. Los penitentes tiene que ver con que están enseñando el pene, no con que son penitentes. Entonces va a estar jugando con todo ese lenguaje y las almas en pena ya no son almas en pena, sino que son almas en pene. Es un poema lleno de humor, pero que está hablando de que nuestra moral puede ser otra si queremos y que el cuerpo no tiene por qué censurarse tan abiertamente, ¿no? A lo mejor no hace falta llegar a los extremos de ir desnudo por el mundo, pero sí al menos no censurar el cuerpo y las relaciones humanas. Y eso es de lo que habla Ángel González en el poema. Dice, el sol, flagelo de la dicha, implacable golpea espaldas, vientres, muslos, cinturas, brazos distendidos e inermes, rostros que mansamente ofrecen la otra mejilla a sus golpes de fuego. Ya está jugando con el lenguaje religioso. Penitentes, gozosos y desnudos, almas en pene, carnes en rosa y pubis, cuerpos resucitados del sepulcro del traje, se queman un instante casi eterno en la orilla inminente del paraíso. El mar ya por los siglos de los siglos, ola tras ola en vela siempre, siempre. Gracioso porque hay un pasaje en la Biblia que es el de las vírgenes prudentes, que son aquellas que salen con la vela a esperar a la llegada de Jesús, y las que no salen con la vela son las imprudentes, las que no tienen el merecimiento, y es estar en vela, es estar con la vela, se está jugando con los dobles sentidos, ¿no? Y es gracioso porque está también mostrando esa doble imagen de Estados Unidos. Son los empresarios más formales del mundo cuando están en su empresa y quieren hacer millones a todas horas y cada segundo que pasa están perdiendo dinero, pero luego cuando salen de fiesta los americanos cambian mucho, o cuando salen, ¿no? Resucitan de ese sepulcro del traje. Están jugando con esa nueva moral del capitalismo estadounidense, pero también con ciertas libertades asociadas a esa libre circulación. Y ya por último, terminamos con el poema que le da título a la conferencia, que es Crepúsculo, Albuquerque, invierno. No fue un sueño, lo vi, la nieve ardía. Es un poema que sintetiza esa mirada dialéctica de Ángel González, el sueño por un lado y el ver lo que es lo más material, constatar la realidad por otro. La nieve ardía, la nieve ardía,
otra vez la naturaleza para los estados de ánimo, para la expresión de los estados de ánimo. Esa nieve en la que le da el sol, en Estados Unidos hay lugares en los que hace muchísimo calor, pero al mismo tiempo está nevando en la montaña, porque en la montaña hace mucho frío, son montañas muy altas. Y cuando le da el sol, efectivamente parece que la nieve arde. Ese color blanco de repente se pone rojo. Pues a partir de esa imagen de la naturaleza, Ángel González está diciendo que su vida, que era nieve en España, cuando salió, cuando fue libre, empezó a arder, empezó a tener el calor del mundo. Y ese vivir con esa intensidad, ese cambiar de espacio, ese cambiar de tiempo, hace que cuando estamos en cualquier momento, mismamente yo dando esta propia conferencia, me vienen imágenes de Estados Unidos y de vivir por allí, hace que la memoria conciba tu vida como si hubiera sido una película, como si hubiera sido algo que no nos pasa estando viviendo en el mismo lugar, en el que todo el rato vemos lo mismo. Pues nos pasa mucho más cuando estás solo, cuando los idiomas son otros, cuando conoces a otras personas, cuando descubres el amor, te enamoras, como le pasó con Susana Rivera, cuando te casas, porque se casó con Susana Rivera. Todo ello está ahí. Yo os he hablado de la parte más de la vida que la poesía refleja, de la vida de Ángel González, y me encantaría poder profundizar en esa vida compartida también, en cómo él desarrolló esa vida allí, y espero que algún día ese diálogo con Susana Rivera pueda producirse. ¿A qué conclusiones llegamos? A que Ángel González muestra un afecto intelectual por América desde antes de viajar allí, pero también un afecto vital, incluso con un sistema que Estados Unidos era el Estados Unidos del desarrollo capitalista en esos años, ¿no? Y Ángel González estaría muy lejos de esa posición, pero era dictadura o capitalismo, y en ese capitalismo había una libertad al menos. Ese Ángel González muestra claramente la visión del migrante. Yo creo que ha sido un espacio muy pertinente el haber traído esta conferencia aquí y estoy muy agradecido, Virginia, porque se ha permitido a alguien de fuera de Asturias hablar de un poeta de la tierra. Eso hace que yo en mi DNI pueda seguir diciendo que pone Murcia, pero que en realidad debería ser Asturias. Y creo que es muy necesario esa figura de Ángel González precisamente aquí en Colombres y en esta Fundación Archivos Indianos y en este Museo de la Migración. Y bueno, muestra el cambio de óptica en su poesía a partir de una nueva vocación. Él se vuelve profesor, su poesía también va a cambiar, va a ser más distendida, más reflexiva, otro tipo, ya no es tan desesperanzada, aunque hay una parte de desesperanza, y esas tensiones que se van a producir a lo largo de toda su obra entre el presente, entre la nostalgia del pasado y la preocupación por un futuro en el que el ser humano, como suele decirse, es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Ángel González concebía la vida como un sueño, que yo creo que no solo es como la conciben los viajeros, sino que también es como la conciben los verdaderos apasionados de la vida. A todo aquel que le gusta vivir y que vive con intensidad, y la intensidad puede ser una intensidad en el propio sofá de tu casa, estando muy feliz con tu familia, no tiene por qué ser la intensidad de cruzar un océano. Todo eso acabamos recordando la vida como imágenes de un sueño que no sabemos si en alguna vez hemos vivido realmente y que permanece en nosotros. Doy muchas gracias a todos. Esta es la lectura de Ángel González desde la vida y espero que no haberos aburrido con la erudición en el campus, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si no tengo preguntas. Como queráis. Formación, tanto por ecos en su poesía como por datos vitales de con qué escritores mientras estuvo en Estados Unidos podía tener vinculación, eran escritores en lengua española o no, con escritores de Estados Unidos, no sé si hay información sobre eso. Probablemente la haya. Yo no soy, digamos, especialista en el estudio de cartas entre escritores o este tipo de textos más accesorios. Yo prefiero siempre centrarme más en la literatura. Me gusta leerlo y lo disfruto. Y probablemente la haya, no cabe duda, porque todos los poetas, este tipo de poetas españoles, fueron poetas que viajaron no por gusto, sino por necesidad, por salir de España, por conocer otro ambiente. Y igual que Estados Unidos fue la cuna de muchos escritores, sobre todo lugares como Cuba,
fueron puntos de encuentro. O sea, Estados Unidos es muy grande y cada uno podía ir a un lugar, pero cuando iban a Cuba iban a La Habana y se juntaban ahí. Y de hecho en Cuba todavía se cuentan anécdotas de cuando estaba Blas de Otero, de cuando estaban Ángel González o Solo, ¿no? Entonces probablemente haya ese testimonio y permanezca esa memoria de la que yo ahora mismo no estoy seguro de qué autores exactamente, pero sí sé que se encontraban, que quedaban en determinados lugares y compartían muchos momentos, que se leían entre ellos y permanecían esa influencia. O sea, las tertulias y el quedar y el buscar pensar sobre la política de los lugares, eso estaba entre los escritores de Hispanoamérica y los de España, en ese momento estuvieron muy en contacto. Ahora mismo no podría decirte qué nombre exactamente, pero a poco que se busque se encontrará algún trabajo, probablemente de María Palleras, que ha hecho un trabajo sobre Ángel González en Estados Unidos y es muy bueno, Sharon Keefe, Francisco Díaz de Castro, puede que haya trabajado esto y probablemente esté. Cuanto a la evolución de su poesía, el hecho de estar en Estados Unidos, que es un estudioso de la poesía contemporánea española, ¿ves que evolucionaba con respecto a la de sus pares poetas españoles o tenía una evolución diferente por vivir, bueno, veintitantos años en Estados Unidos? Pues buena pregunta esa. Yo creo que sí. De hecho, bueno, dentro de sus contemporáneos, Ángel González era una voz muy personal. No es una voz generacional que se ajuste a la de otros escritores, ya de por sí en España. Comparten experiencias, elogian a Machado, pero como hemos visto también a lo largo del Congreso, Ángel González, él era el más machadiano de todos ellos, porque muchos se aprovecharon de la figura de Machado por estar generacionalmente conectados y todo esto. Pero él sí sentía esa devoción, esa vocación, y eso le hizo hacer una poesía que es una poesía más del pensamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se va a Estados Unidos, aparte de ese elogio de la naturaleza, que ya evoluciona de una manera diferente en España, porque en España los poetas que se quedan, o la generación que viene después de Ángel González, cuando hablan de la naturaleza, lo hacen como una admiración de la belleza plena, de los jardines, de los grandes salones, de los palacios. Son poetas aristocráticos, pero que con esa aristocracia intentan mostrar el aperturismo de la España franquista. Ángel González, cuando habla de la naturaleza, está canalizándola en la expresión de ánimo. Y el haber descubierto una naturaleza nueva se apareja al descubrir nuevas emociones, nuevas interioridades. Entonces esa poesía hace que sea muy personal, que no se parezca nada a un Claudio Rodríguez que escribe Don de la ebriedad, porque Don de la ebriedad es una fascinación por el campo y por cómo el lenguaje no puede captar tanta belleza. Pero en Ángel González no es captar tanta belleza, sino es captar tantas emociones internas a propósito de un nuevo espacio. Eso por un lado. Y por otro lado también, y eso hace que Ángel González evolucione de una manera muy particular, el dar clase, siendo un poeta al que el pensamiento es fundamental y dar clase él se las preparaba muy bien y era muy metódico, pero siempre las daba a través de la vida, ese dar clase él hace que piense mucho sobre lo que escribe, desde dentro de la propia escritura, y entonces se vuelve muy irónico, hace muchos juegos con la ficción, hace juegos también con los géneros literarios, hay un poema que es Ciencia, Aflicción, o monólogos interiores que él está cambiando y está jugando. Efectivamente, el estar 20 años allí le da un soplo de aire fresco a la escritura de la intimidad. Hay un poema muy interesante que es Capital de Provincias, que es de su primer libro, en el que habla de Oviedo, y habla de una ciudad que, bueno, hay personas mayores que están ahí y que alegran la ciudad con sus canas, dice, y luego hay otras personas que son muchachas jóvenes que dice que le dan alegría a la ciudad. Y él dice algo así como, desearía que fueras caballo gris para darte palmadas en las ancas, ¿no? Como felicitarte por el buen trabajo bueno, por lo menos se está pudiendo vivir aquí, aunque sea un caballo gris, aunque sea una ciudad gris en una España gris. Pero claro, él descubre un universo de colores ahí en Estados Unidos. Y bueno, se vuelve más reflexivo, se vuelve profesor, se vuelve irónico y eso hace que Ángel González verdaderamente sea una voz única en su generación, poco comparable a la del resto. Hay cosas en las que coinciden, pero también la clase social influye mucho, porque un poeta en el que se parece en algunas cosas, pero no en otras, que es Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma era un poeta burgués y Ángel González no, era un poeta destrozado por la dictadura. Entonces eso hace que el punto de vista también ideológico sea muy, muy diferente. Ya era diferente en España, cuando se va a Estados Unidos es más diferente todavía, aun volviendo mucho a España, porque él volvía, hacía viajes, visitaba, pasaba un tiempo en Granada, pasaba un tiempo en Madrid, pero sí, le dio mucha personalidad a su voz literaria. Era profesor en Estados Unidos de literatura española. Española contemporánea.
en literatura española contemporánea. ¿Daban los hispanoamericanos también? Pues la verdad que no estoy seguro. Yo sé que él daba mucho a Machado, a Celaya, a Blas de Otero, todos estos autores que son los que él ha publicado ensayos sobre eso. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, pues si no, vamos a dar por finalizada esta conferencia. Muchísimas gracias por traernos a Ángel González en su centenario aquí a Colombres de Archivo de Indianos. Y nada, recordaros que en el mes de noviembre, no sé si está fechada ya el, el viernes 14 a las 5, os esperamos aquí, que estaban Marisa y Luis, ¿no? Es el concierto. Bueno, es porque si no, no se oye. Van a pensar que soy una ocupa que se ha tirado de espontánea aquí. No, 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 no. Bueno, tenemos, yo creo que la presentación ante ustedes es más casi necesaria porque son cantantes de la zona, músicos y profesores de la zona, ¿no? Vamos a tener la suerte de contar con el dúo Mestura, formado por Marisa López Diz y Luis Suárez, que van a hacer un recital poético musical sobre poemas de poetas hispanoamericanas el viernes 14 de noviembre. Así que si hace sol, disfrutaremos con la música, y si hace mal tiempo, como corresponde a Asturias, nos refugiaremos aquí con los cantantes, ¿vale?